Yo me hice católico en contra de mi voluntad. Yo estaba seguro de que nadie en la tierra tenía el poder para perdonar mis pecados. Siendo ministro evangélico me encontré predicando sobre la Virgen María. Aquel mundo de sectas y denominaciones protestantes no podían ser la iglesia de Jesucristo. No lo podía creer. La iglesia católica es la iglesia de Jesucristo, pero no podía ser la iglesia católica. Los católicos me caían mal. Entonces fui a una exposición solemne del Santísimo y quedé fascinado. ¿Por qué me hice católico? Porque no tuve otra opción. Pues amaba demasiado a mi Señor para conformarme con menos. Sufrí mucho, pero valió la pena, porque al fin estoy en casa. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a otra edición más de Estoy en Casa. Y como siempre digo, efectivamente, estoy en casa. Y estoy plenamente feliz, porque me sé en el lugar correcto, establecido por el Señor, para que yo tenga una relación personal más efectiva con Él. Fíjate qué interesante, una relación personal más efectiva con Él, mientras me relaciono con mis otros hermanos, porque la fe tiene una dimensión, sí, personal, ¿por qué negarlo? Pero también tiene una dimensión comunitaria, diríamos, eclesial. Y de eso quiero hablarte efectivamente en este programa. O sea, abordando el hecho de que somos una comunidad, de que no nos salvamos solos, ni nos condenamos solos tampoco, siempre va a haber gente que nos acompañe, pues en esos dos caminos estamos siendo acompañados. No nos fijemos ya de lo que no queremos, ¿no? Del infierno y la perdición total. Fijémonos ahora del cielo, que es lo que nos interesa, que es el objetivo nuestro. ¿Qué queremos nosotros? Ser salvos, ¿verdad que sí? Y por eso estamos perseverantes, siempre velando en todo momento, según dice el Evangelio. Porque dice la Biblia que el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Por eso dice Mateo 7:21, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Y por eso San Pablo escribe a Tesalónica diciéndoles, trabajen su salvación con temor y temblor. Claro, tenemos las de ganar, porque Dios quiere, según Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4, que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Así que Dios está a nuestro favor. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Abrirnos a esa gracia y colaborar con ella, con buenas obras, con oración. Entonces, para ir al cielo necesitamos la ayuda de la gracia, necesitamos la colaboración nuestra con esa gracia, porque Dios no nos va a imponer lo que nosotros no queremos, porque hemos sido creados libres para ejercer esa libertad y poder optar por Dios o por nuestra perdición. Pero tú y yo hemos optado por Dios y queremos ir al cielo. Así que tenemos la ayuda de Dios, la colaboración nuestra y también la colaboración de nuestros hermanos y de nuestras hermanas. Por eso, camino al cielo, estamos acompañados. La gracia divina, mi colaboración y la colaboración de mis hermanos y mis hermanas. Aquí entonces podemos comenzar a hablar de una realidad maravillosa, hermosa. Una realidad, una creencia que es evidencia del gran amor de Dios. Me refiero al purgatorio. A eso me refiero, al purgatorio. Ahora bien, cuando hablamos acerca del purgatorio, nos van a esbozar una premisa, que como todas las premisas que arguyen en contra de nuestra doctrina, es equivocada. La premisa es, el purgatorio no existe. Sería bueno preguntar, ¿qué es el purgatorio para ti? Recuerda, nunca aceptes una premisa que se arguye o se esgrime para contradecir tu fe, porque esa premisa está siempre equivocada. Entonces sería bueno preguntar, ¿qué entiendes tú por purgatorio? Te van a decir lo mismo que yo decía antes del purgatorio cuando no conocía la fe católica. Y la cosa es que algunos católicos me lo creían y otros no me lo sabían explicar. Pero tú y yo queremos saber todo acerca de las verdades de Dios. Y por eso tú estás viéndome y me estás escuchando, y por eso yo tengo el interés de transmitirte esto que he recibido de Jesucristo
a través de la tradición y de la Santa Iglesia Católica. Mira, resulta que esto que arguyen para contradecir nuestra fe en el purgatorio se basa en que el purgatorio para ellos es una segunda oportunidad que reciben los condenados para eventualmente ir al cielo. Eso es lo que se arguye. ¿Qué podemos decir? Tajantemente, eso no es cierto. El purgatorio, escúchame bien, el purgatorio no es una segunda oportunidad que se les da a los condenados para que eventualmente vayan al cielo. Eso no es así. Al purgatorio van solo los que han muerto en gracia delante de Dios, pero que no han logrado la excelencia, no han logrado la santidad absoluta, plena y completa, sin la cual nadie podrá ver al Señor. Entonces, otra cosa que se dice es, pero el purgatorio no está en la Biblia. De hecho, la palabra purgatorio no está en la Biblia. Y como no está en la Biblia, pues no puede ser revelada por Cristo. A lo que respondemos como católicos. Bueno, número uno, nuestro criterio de autoridad no es exclusivamente la Biblia, sino la tradición. Aún así, toda nuestra fe tiene un sólido e inamovible fundamento bíblico. Y a este libro hermoso le he dedicado yo toda mi vida. Y si yo he advenido al conocimiento de esta revelación, de esta verdad y de esta iglesia, fue siendo protestante. Y como protestante, yo lo único que creería era la Biblia. Por eso el Espíritu Santo utilizó la Biblia para transmitirme, para presentarme a la iglesia que fijó estos textos sagrados, que es la Santa Iglesia Católica. Así que debemos responder, el purgatorio está en la Biblia. Número dos, el hecho de que el término purgatorio no esté en la Biblia no significa que el purgatorio no existe, porque estoy seguro que la gran mayoría de los hermanos, de mis buenos hermanos protestantes y evangélicos, la gran mayoría de los que me están viendo y escuchando en este momento, creen en la Santísima Trinidad. O sea, en Dios hay una sola esencia, que subsiste en tres divinas personas, Padre o hipóstasis, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Creemos, la gran mayoría de ustedes, y yo también como católico, creemos en la Trinidad Beatísima. Ahora bien, búscame la palabra Trinidad en la Biblia. No la vas a encontrar. Nosotros, la gran mayoría de los hermanos evangélicos que me están viendo, y todos los católicos que me están observando, todos nosotros creemos en la encarnación. San Juan 1:14, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito del Padre. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, anunció el ángel a Santa María, y concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces creemos en la encarnación. El Verbo se hizo carne. No lo dudamos. De hecho, es una verdad de fe. ¿Podrían decirme dónde está en la Biblia la palabra encarnación? ¿Sabes qué? No lo vas a encontrar. No está eso de la encarnación. Y otros términos más que acogemos. Y títulos eclesiásticos que utilizamos. No están en la Biblia. Pero eso no significa que el concepto, la esencia, esa verdad no haya estado en la Biblia. Sí, Señor, lo devengamos de la Biblia. ¿Cómo podemos comenzar a entender esto? Bueno, vamos a ver qué es lo que dice la iglesia, para establecer lo que verdaderamente dice la iglesia. O sea, que no es la premisa equivocada. O sea, una de las primeras cosas que tú tienes que hacer es averiguar qué es lo que en verdad enseña tu iglesia. Recuerda, nunca aceptes una premisa que se esgrima para contradecir una verdad de tu fe. Siempre esas premisas están equivocadas. A veces son peligrosas porque contienen medias verdades, pero una media verdad no es una verdad completa. Por lo tanto, hay aquí un ejemplo que utilizo de ordinario. Yo soy Fernando.
Yo soy Fernando. Yo soy puertorriqueño. Yo, Fernando, que soy puertorriqueño, soy de la ciudad de Bayamón. Yo soy natural. Yo vivo en Bayamón. Por lo tanto, todos los puertorriqueños son bayamoneses. Fíjate, te he incluido datos correctos, pero la conclusión fue incorrecta. No todos los puertorriqueños son bayamoneses. Lamentablemente para ellos. Bayamón es una gran ciudad y yo estoy muy orgulloso de ser bayamonés. Pero no todos los puertorriqueños son bayamoneses. Entonces la conclusión de esa premisa es errónea. Lo mismo sucede cuando se arguyen acusaciones, incomprensiones o datos en contra de la iglesia. Esos datos o esas conclusiones siempre son equivocadas. Así que después de eso, ¿qué es lo que dice la iglesia de verdad? Vamos a referirnos entonces al catecismo. No te preocupes, vamos a ir a la Biblia después, porque ya como que me parece estar escuchando, ¿no? Algunas personas que dicen, mira, se atiene al catecismo y no a la Biblia. Mantengo el catecismo porque yo soy católico y aquí se recoge la santa tradición de la iglesia, que viene a ser como la jurisprudencia que yo necesito para entender. Porque dice San Pedro en su primera carta que la Biblia no es de interpretación privada. O sea, yo no tengo permiso para creer de la Biblia lo que me dé la gana. Yo tengo que fijarme en lo establecido por Cristo, según el magisterio pontificio, porque soy católico, es la verdad. ¿Qué quieres que te diga? Entonces, vamos a tenernos, para entender bien este entendimiento de la iglesia acerca del purgatorio, del catecismo de la iglesia católica, que todos mis hermanos católicos que me están viendo en sus casas, lo tienen, ¿verdad que sí? Ustedes, hermanos católicos, todos ustedes tienen en su casa el catecismo de la iglesia católica. Estoy seguro que lo tienen. Más vale que lo tengan. Bueno, dice el catecismo de la Santa Iglesia Católica, en los números 1030 al 1031, díganle si quieren 1030 al 1031, no importa, con tal de que tengan fijados estos números o los anoten. ¿Qué dice el Espíritu Santo a través del catecismo de la Iglesia Católica? Una vez más, los números 1030 al 1031. Dice, los que mueren en la gracia, no los que mueren en pecado, no los que mueren en pecado mortal. Esto no es una segunda oportunidad para los que están perdidos. Esto no es así. El purgatorio es una expresión maravillosa del amor incondicional, inefable, magnífico de Dios. Seguimos. Los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su salvación eterna, o sea, se van a salvar, porque son salvos. Aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de la muerte una purificación, a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. Esto es lo establecido. Esta es la verdad. Vamos al siguiente número, 1031. Esto es lo que cree la iglesia, no lo que te dicen que la iglesia cree. La iglesia llama purgatorio a esta purificación final de los elegidos, que es completamente distinta del castigo de los condenados. ¿Qué dije al final? Que es completamente distinta al castigo de los condenados. La tradición de la iglesia, haciendo referencia a ciertos textos de la Escritura, habla de un fuego purificador. Repito, la tradición de la iglesia, haciendo referencia a ciertos textos de la Escritura, habla de un fuego purificador. Entonces, este es el otro elemento. Todo esto está en la Biblia. Dice la iglesia que todo esto es establecido a partir de los textos de la Biblia. Lo acabo de leer. ¿Cómo podríamos comenzar para explicar esto? Vamos a comenzar con Apocalipsis capítulo 21, versículo 27. ¿Qué dice? Lo que queremos todos nosotros. Nada manchado entrará en ella, en la Nueva Jerusalén, en el cielo.
nada manchado entrará en el cielo. ¿Qué significa nada? Pues nada significa nada. Nada manchado entra en el reino de los cielos. Eso está en Apocalipsis 21:27. Ahora bien, Primera de Juan, este es bien importante también. Ya hemos establecido nada manchado. Te voy a contar algo. Un día una pariente mía me pide que le explique esto del purgatorio. ¿Cómo es eso de purificar? ¿Qué significa eso? ¿Cómo es eso posible? Naturalmente, antes de mencionarle todos estos textos bíblicos, lo que le dije fue, porque es una pariente mía, es una hermana separada, pero es una persona como la gran mayoría de mis hermanos separados. Una persona buena, una persona razonable, una persona que ama a Dios. Y es una persona sincera. Por eso me entendió. Le pregunté, óyeme, aquí entre tú y yo, ¿tú crees que eres salva porque tú eres evangélica? Sí, soy salva por la fe. Ok, bueno, eso lo podemos discutir luego, pero ¿tú crees que eres salva? Sí, soy salva. Ok. ¿Tú crees a conciencia, examinándote por dentro, sin que me digas nada a mí, pero siendo sincera contigo misma? ¿Tú crees que tú has logrado la santidad absoluta, plena y completa? En ti, en tu alma, en tu comportamiento, en tu conciencia, no hay absolutamente nada. Nada que atente contra el amor y la santidad de Dios. Y esa persona me tuvo que reconocer, mira Fernando, yo creo que soy salva por la fe, pero la verdad es que no, hay cosas de mi vida que no he superado. Hay conductas que no son correctas y que las estoy tratando de superar con la ayuda de Dios. Entonces le hice saber, entonces tú no has logrado, como yo tampoco he logrado, la santidad perfecta, completa, que pueda ser compatible con la esencia magnífica, con la excelencia de nuestro Señor Dios y Salvador Jesucristo y de la Trinidad Beatísima. Y la persona me lo tuvo que reconocer. Entonces, vamos a hacer examen para que te des cuenta de que la doctrina cristiana que resguarda la Iglesia Católica es una doctrina muy humana. Es muy humana porque reconoce lo que somos. Por eso, para un católico no hay mucho reparo con decir, soy pecador. ¿Por qué? Porque hacemos examen constantemente. Por eso es que no hay problema para un católico decir, mira, yo me tengo que ir a confesar. Mira, yo necesito dirección espiritual. No, mira, yo necesito asistir a la Eucaristía, yo necesito tener comunión con el cuerpo y la sangre del Señor, porque es que yo necesito avanzar en mi vida de fe, yo necesito progresar, yo necesito santificación, porque sabemos que como dice Apocalipsis 21:27, nada manchado entrará en el cielo. Este otro texto es bien importante. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 17. Vamos a aprenderlo de memoria. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 17. Muy importante este texto bíblico. Dice que no todos los pecados conllevan muerte eterna. Escucha bien, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 17. Dice que no todos los pecados son de muerte. Ven ustedes aquí cómo comenzamos a ver una diferencia entre pecados veniales y pecados mortales, ¿no? Entre conductas dañinas y perversas y conductas que son menos violentas, que pueden ser reformables, etcétera. Entonces, no todo pecado es pecado de muerte. Vamos ahora a Lucas capítulo 12, versículo 59. Esta frase es bien importante, esta oración es bien importante porque aquí se demuestra que hay posibilidad de enmienda para las personas que mueren salvas. Dice, yo te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último céntimo. O sea, a veces morimos en deuda con Dios y Dios quiere que nos salvemos. Y no hemos sido tan malos y hemos sido recipientes de la gracia. ¿Y qué hace el Señor? Pues mira, pues tú tienes que verme. Pero si tú me ves con esas manchas, o sea, tú no lo vas a soportar. Porque verme a mí, así como tú estás todavía, tú no puedes verme.
Pensemos en esta presencia descomunal del Señor Yahvé en el Antiguo Testamento, esa santidad que nadie podía ver. Por eso hace falta llegar al cielo completamente puro, esencialmente santo, para que podamos verle, la visión beatífica. Mateo 12:32 dice: al que calumnia al Hijo del Hombre se le perdonará, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará, ni en este siglo, ni en el venidero. No se le perdonará, ni este siglo, ni en este siglo, ni en el venidero. O sea, aquí estamos viendo de que hay un pecado, en este caso la blasfemia del Espíritu Santo, que no es tema de la conversación nuestra entre tú y yo ahora mismo. Pero se habla de un pecado que no puede ser perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. ¿Qué significa esto? Que sí hay pecados que pueden ser perdonados eventualmente. No pecados de perdición. No, si te perdiste, Dios no lo quiera, pues ya no hay quien te salve, porque tú no quisiste que nadie te salvara. Pero si mueres en gracia, el Señor, en su amor inefable, incondicional, ha establecido este estado intermedio. El apóstol San Pablo, Primera de Corintios capítulo 3, versículo 15. Vamos a aprenderlo. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 15. Dice: pero si la obra se convierte en cenizas, el obrero tendrá que pagar. Se salvará, pero no si pasar por el fuego. Entonces, de ahí utilizamos nosotros la imagen de fuego, que es fuerza, elemento purificador. Fíjate qué interesante. Se va a salvar, pero a duras penas, pasando por el fuego. Este es bien importante. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 19. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 19. Se habla de un estado intermedio. Allí hay unas personas en ese estado intermedio, repito, Primera de Pedro 3:19, y estas personas en este estado intermedio reciben la intervención de Jesucristo y eventualmente se salvan. Obviamente cuando tú leas te vas a dar cuenta que estas personas ni están en el cielo, por eso el Señor interviene con ellos, no están en el infierno y por eso el Señor interviene con ellos, tampoco están en el cielo porque el Señor les saca de donde está para llevarles al cielo. O sea, esto es un estado intermedio, no es el infierno, tampoco es el cielo. Entonces aquí tenemos evidencia de un estado intermedio. Ahora bien, otro texto bien importante para entender nuestra doctrina, es Segunda de Macabeos capítulo 12, versículos del 42 al 45. Segunda de Macabeos capítulo 12, versículos del 42 al 45. Vamos a leer en los instantes que nos quedan, para que ustedes puedan entender. Y recuerden, esto es importante, este libro de Segunda de Macabeos era parte de la Biblia de los primeros cristianos. ¿Ok? La Biblia de los primeros cristianos era el Código de Alejandría, o la Septuaginta, como le llaman algunos. Esa escritura que utilizaban los primeros cristianos y también los judíos de la diáspora, contenían este libro de Segunda de Macabeo. Y dice, el versículo 42 del capítulo 12 de Segunda de Macabeo: y rezaron al Señor para que perdonara totalmente ese pecado a sus compañeros muertos. El valiente Judas exhortó a sus hombres a que evitaran en adelante tales pecados, pues acababan de ver con sus propios ojos lo que sucedía a los que habían pecado. Efectuó entre los soldados una colecta y entonces envió hasta 2,000 monedas de plata a Jerusalén, a fin de que allí se ofreciera un sacrificio por el pecado. Todo esto lo hicieron, mira lo que el Espíritu Santo confirma aquí en la Sagrada Biblia. Todo esto lo hicieron muy bien, inspirados por la creencia de la resurrección. Pues si no hubieran creído que los compañeros caídos iban a resucitar, habría sido cosa inútil y estúpida orar por ellos. Sigo en el versículo 45. Pero creían firmemente en una valiosa recompensa para los que mueren como creyentes. Voy a repetir, pero creían firmemente en una valiosa recompensa para los que mueren como creyentes.
De ahí que su inquietud era santa y de acuerdo con la fe. Esta fue la razón por la cual Judas Macabeo, ofreció este sacrificio por los muertos para que fueran perdonados de su pecado. Alabado sea el Señor. Es que el Espíritu Santo no se equivoca. No se equivoca el Espíritu de Dios. Por eso, miren, y ha sido costumbre de los cristianos desde siempre. Cuando vuelvan a Roma, cuando vayan a Roma, visiten una catacumba, dejen los museos por un momento y la fiesta y la comelata y vayan a las catacumbas. Y allí en las catacumbas van a ver grafitis del siglo I y del siglo II, de la época apostólica. Van a ver tumbas de aquellos primeros cristianos que incluían inscripciones y también grafiti en el sentido de que rogaban por el alma de esa persona sepultada en ese lugar. Esa era la práctica. Ahora bien, si esa era la práctica de aquellos cristianos, evidenciada por la arqueología, la historia, el sentido común y la Biblia, ¿por qué entonces no tenemos escritos primitivos de los primeros autores condenando esa conducta? Si esa era la conducta de aquellos primeros cristianos, como vemos en la Biblia, como vemos en la historia y en la arqueología, ¿por qué los primeros autores cristianos e historiadores no hacen mención de esa costumbre condenándola? ¿Sabe por qué no la condenan? Porque era práctica ordinaria, basada en la fe, basada en la revelación, basada en la Santa Biblia, basada en la fe de la iglesia. Esa fe de la iglesia que eventualmente fue puesta por escrito en la Santa Biblia. Alabado sea el Señor. Es realmente magnífico el amor de Dios. Recuerden, el purgatorio es una de las más excelentes y elocuentes demostraciones del amor incondicional de Dios. El Señor nos ayude a lograr el nivel de santidad para poder verle algún día. Que el Señor nos conceda la gracia para poder ser perseverantes. Alabado sea el Señor. Muchas gracias por tu sintonía. Nos vemos pronto. Seguimos en casa.